Amén, hermanos. Bueno, en esta historia de 1 Reyes 21 me gusta porque al final el malvado recibe su merecido. Y a todos nos gustan, ¿no? Esas historias donde el malvado parece que al comienzo se sale con la suya. El malvado parece que al comienzo todo le sale bien, pero al final recibe lo que se merece. Bendito sea Dios. Y esta historia donde el villano al final recibe lo que se merece, está escrita en 4 actos, y en cada uno de esos actos Acab aparece en relación con un personaje. En primer lugar, se va a dar cuenta cómo Acab aparece en relación con Nabot, luego en relación con Jezabel, luego en relación con Elías el profeta, y por último en relación con Jehová Dios. Bendito su nombre. Así que empecemos mirando el primer acto. El primer acto es Acab y Nabot. Versículo 1 al 4 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab llamó a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Un momento que... y no comió. Entonces aquí aparece Acab y Nabot, ¿no? Y lo que estos versículos nos dicen es que Acab le pide a Nabot, un campesino sencillo, que le venda su viña. Pero Nabot se niega a vendérsela. Y la pregunta que nos surge entonces es: ¿por qué se niega a vender? ¿Por qué? ¿Solo está usando alguna estrategia comercial para sacarle más dinero al rey? ¿Solo está haciendo cicatero? No, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Quiero que mire un momento conmigo Levítico capítulo 25, versículo 23, y allí se va a dar cuenta por qué Nabot se niega a vender su heredad. 25, el 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros y forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y allá usted empieza a darse cuenta por qué Nabot no quiso venderle la tierra al rey Acab. Ahora mire Números 36:7 también, allí también nos va a dar pues la clave. Números 36:7, número 36:7 dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la tribu de sus padres se casará
para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada uno de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Entonces, lo que quiere decir eso es sencillamente que por mandato de Dios, por la palabra de Dios, la tierra no se podía vender. En casos extremos de pobreza se vendía, pero no era ese el común ni el ideal. Y la tierra tenía que permanecer en la familia. Entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta de que la razón de Nabot para no vender su tierra fue sencillamente su fidelidad a cumplir con la palabra de Dios, su compromiso radical con lo que Dios había dicho. Cuando leí esto recordé lo que Dios le había dicho a Elías cuando le dijo que él todavía tenía 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Seguramente Nabot era uno de esos 7,000 que aún en medio de toda esa perdición en la que él vivía, él seguía manteniendo claramente su fe. Pero a mí me llama mucho la atención la valentía que tuvo que tener Nabot para negarle al malvado rey Acab la tierra. Porque Acab era un rey malvado y seguramente Nabot había oído de las historias de los alcances de Acab. Pero aún frente a eso él no tuvo temor, o tuvo temor tal vez, pero le pudo más la valentía de sostener sus convicciones bíblicas, aun cuando el rey le estaba pidiendo que las quebrantara, ¿no? Y cuánta valentía, hermano, vamos a necesitar nosotros para sostener nuestras convicciones bíblicas ante quien sea, ¿cierto? El ejemplo es lo que está pasando hoy día, ¿no? El común de la gente está volcada a opinar algo, a pensar algo, y parece que quien no piensa como ellos es su enemigo. Y aún más, cuando encuentran a una persona cuyo pensamiento es no solo distinto, sino basado en la palabra de Dios. Bien, pues ni aún en esos casos debemos temer. Nosotros conocemos a Dios, conocemos su palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, y el paso siguiente es pedirle a Dios la valentía de no sucumbir ante las presiones de la multitud, ante las presiones de nadie. Lo que está escrito, escrito está, y nosotros sencillamente estamos para obedecer. Me llama la atención la valentía, las alturas hasta donde nos puede llevar la valentía. Luego, acto seguido, el segundo acto, encontramos a Acab y a Jezabel. Volvamos a Primero de Reyes 21, por favor, un momento. Primero de Reyes 21. Y allí en el versículo 5 al 7 entra en escena Jezabel. Y dice: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y así entra entonces Jezabel a escena, ¿no? Imagínense, este es un hombre que es el rey, y lo que está haciendo literalmente es una pataleta, está haciendo pucheros, hermano.
Piénselo, ¿no? Como los que hacen los niños cuando no pueden tener algo que ellos quieren. Como el que hace la esposa cuando quiere algo y uno no se lo da. Entonces hace pataletas, hace puchero. Entonces así más o menos está Acab en este caso. Él está haciendo pucheros. Él es un rey que puede tener casi todo lo que su corazón desea, pero ahora se entristece, hace la pataleta porque no puede tener un pequeño pedazo de tierra. Y en este momento entra en escena Jezabel, una mujer de carácter fuerte y malvada, que se casó con un hombre de carácter débil, pero igual malvado. Imagínense la combinación. Quiero hablarle un poco de quién era Jezabel, ¿no? Porque usted habrá oído hablar de Jezabel y se habrá dado cuenta que en el ámbito cristiano decirle Jezabel a una mujer es como un insulto. Entonces uno dice, esa señora es una Jezabel, esa señora es lo más parecido a Jezabel que hay. Bueno, y si eso se usa como para denigrar a alguien o insultarlo a una mujer, debe ser porque Jezabel fue una mujer realmente mala. Y ya de adelanté, ¿no? Era una mujer, tal parece, esas dominantes, de carácter fuerte, pero a su vez era supremamente malvada. Jezabel no era israelita, era de Sidón. Era hija de un sacerdote de Astarte. Astarte era una falsa diosa pagana. Y cuando Jezabel se casó con Acab, ella trajo esa religión perversa a Israel y con la complicidad de Acab construyó un templo para esa diosa allá en Israel, construyó un altar para esa diosa, trajo cientos de profetas, de sacerdotes mejor, de esa diosa, mató a los profetas de él, trajo a Israel la prostitución y la brujería, y quien en realidad reinaba sobre Israel en aquel momento no era Acab, sino esta mujer Jezabel. Mire lo que dice el versículo 25 sobre ella. Quiero que lo mire. Verso 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Imagínense eso, ¿no? Un hombre dominado por su mujer. Pero quiero que se fijen en ese detalle, el versículo 25. En el primer acto, Acab y Nabot, se nos habló de un personaje que no se vendió, que no quiso vender sus convicciones. Por ningún dinero del mundo quiso vender lo que él creía y se mantuvo firme. Pero mira el contraste en el verso 25, dice que Acab sí se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, y que lo hizo impulsado, incitado, tentado, llevado por su esposa Jezabel. Para que usted vea lo importante que es casarse bien. Entonces, esta es la mujer. Y este hombre débil y esta mujer fuerte, pero ambos malvados, se confabulan para cometer un acto terrible, un acto vergonzoso, un acto triste. Mire versículo 8 al 13, miren lo que se unieron para hacer. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey.
y entonces sacadlo y apedreadlo hasta que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había mandado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron, fue a la ciudad, y lo apedrearon y murió. Pero no solo eso. Si usted lee en su Biblia, Segundo de Reyes 9:26, se va a dar cuenta de algo que no nos dice Primero de Reyes con respecto a esa muerte. Segundo de Reyes 9:26. Segundo de Reyes 9:26. Mire lo que dice allí. Esto aumenta la maldad, la atrocidad y la gravedad de esto. 9:26 dice: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. ¿Lo notó? ¿Lo notó? Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. O sea que aquel día esta mujer y este hombre no solo asesinaron a Nabot, sino a sus hijos también. Y es que claro, los tenían que asesinar para que no quedara nadie que pudiera reclamar esa tierra como herencia. Un acto malvado, un acto terrible, un acto nacido de un corazón perverso, de un corazón blasfemo, de un corazón horrible. Y si con Nabot yo quería que usted se fijara a las alturas hermosas que nos puede llevar ser valientes y no vender nuestras convicciones bíblicas, nuestros principios y nuestros valores ante nadie y en ningún precio, quiero que ahora se fije la bajeza a la que lo puede llevar a uno la codicia. Acab y su mujer estuvieron dispuestos a asesinar a una familia entera para obtener un pedazo de tierra, cuando ellos podían obtener el pedazo de tierra que quisieran, casi cualquier cosa que su corazón deseara. Esta es una enseñanza tremenda para nosotros, y que nos demos cuenta hasta dónde nos puede llevar la codicia. De hecho, quiero decirle algo: todo esto que usted ve afuera está sucediendo y tiene un motivo. Hay codicia en el corazón de alguien o de algunos. Codicia de poder político. Y por eso lo hacen. Y están dispuestos a arruinar, matar, destruir, enfrentarse, dañar a cualquier cosa con tal de obtener sus objetivos codiciosos de poder. Esas son las bajezas a las que lleva la codicia a las personas. Y qué bueno que esta noche este texto no lo diga. Pero dijimos al comienzo, ¿no?, que la historia era bonita porque al final el malvado recibe su merecido. Y entonces entra en escena Elías, el poderoso y hermoso profeta Elías. Y vamos a leer un poco extenso, versículo 16 al 26 de Primero de Reyes 21, versículo 16 al 26 de Primero de Reyes 21. Primero de Reyes 16 al 26 dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrar con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre también, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y entonces aparece Elías. Y le hace ver que Dios se ha dado cuenta de cada cosa que él y su mujer acaban de hacer. Y los condena. Elías le dice 4 cosas para que usted se fije la distancia donde nos puede llevar la condenación de Dios. Ya miramos las alturas a las que nos puede llevar la valentía a sostener nuestros principios, nuestros valores y nuestras convicciones bíblicas por encima de la multitud, por encima de la mayoría, por encima del que sea. Ya vimos lo que nos puede llevar a las bajezas, que nos puede llevar la codicia de cometer actos repulsivos, actos abominables, con tal de obtener lo que nuestro corazón desea. Y ahora estamos viendo la distancia donde nos puede llevar la condenación de Dios. Elías le dice acá: tu descendiente varón va a morir. Primer juicio. Segundo juicio: tu dinastía acabará. Tercer juicio: a Jezabel se la comerán los perros. Cuarto juicio: los perros lamerán tu sangre. Y aquí uno siente un fresquito, como dicen por ahí, ¿no? Porque en el punto anterior uno dice: pero qué tipo horrible, pero cómo mató toda esa familia solo por la codicia, solo por pero qué hombre tan malo, y fue y tomó posesión del terreno. Parece que Acab se está saliendo con la suya, parece que Acab está completando perfectamente su plan, pero ahora aparece al final de la historia en escena Elías para decirle: ahora los perros harán con tu sangre lo mismo que hicieron con la sangre de Acab. Ahora los perros se comerán a tu esposa. Ahora tu dinastía acabará. Esta es la distancia a la que nos puede llevar la condenación de Dios. Y como siempre les digo, estas son cosas que nos tienen que hacer pensar cuando estemos siquiera considerando la idea de fallarle a Dios, considerando la idea de vendernos como se vendió acá, considerando la idea de cometer actos repulsivos, abominables, como lo hizo Jezabel. Tiene que hacernos pensar esto. Ahora, más adelante, cuando lleguemos a esa parte de la historia, hoy por tiempo no puedo hacerlo, nos vamos a dar cuenta que cada cosa que Elías le dijo a Acab se cumplió, así tal cual está aquí escrita. Al final los perros se comieron a Jezabel, y al final
Los perros lamieron la sangre de Acab como habían lamido la sangre de Nabot. Porque cuando Dios lo dice, usted puede contar con que eso es cierto, con que esa es la verdad, con que así son o llegarán a ser las cosas, hermano. Bendito sea Dios. La distancia a la que nos puede llevar la condenación de Dios. Pero algo sucede aquí inesperado, algo que no hemos visto en toda la historia de Acab. Hemos estudiado a Acab en varios textos de 1 Reyes 21 y nunca lo vimos hacer lo que está haciendo aquí en este momento. Dice, y sucedió que cuando Acab, estoy en el verso 27, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Este hombre fue terrible, este hombre fue malvado, siempre. Hace 3 miércoles vimos cómo Dios lo ayudó, lo bendijo, siendo él tan malo, lo ayudó, lo bendijo. Y aún así él no quiso entender, aún así él no abrió los ojos para convertirse al Señor. Ahora llega a estos extremos, a la distancia donde lo llevó la condenación de Dios, y ahí comprende. Y que viendo, y a veces uno en su carne, hermano, como es, se le hace difícil creer que Dios le haya dado su misericordia de alguna manera a un hombre tan malo y tan terrible. Pero es que así es Dios. Nosotros somos así. Nosotros nos impresionamos, nosotros no queremos que Dios le dé su misericordia acá, que pague, que le vaya mal al hombre porque se lo merece. Así somos nosotros. Pero Dios no es así, bendito sea su nombre. Dios es misericordioso. Y cuando Dios vio esa actitud de acá, dice el verso 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto acá? Se ha humillado delante de mí. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y esto nos muestra la amplitud de la compasión de Dios. Ciertamente hemos visto la distancia a la que nos puede llevar la condenación del Señor. Pero así no termina el texto bíblico. El texto bíblico termina mostrándonos la amplitud de la compasión de Dios. Vuelvo y le digo, por uno que la historia se hubiera acabado ahí cuando Elías le habla acá y termina diciéndole, y los perros se van a comer a tu esposa. Y uno dirá, bien, qué bien, así es, ese Jehová, ese es nuestro Dios, que pague la justicia, no sé qué, dice más, porque así somos. Pero Dios no es así, bendito es su nombre. Su compasión es amplia y siempre, así sea el más malvado de los hombres, así sea una Acab, así sea un hombre así terrible que acaba de hacer lo que hizo y que reinó de la manera que hizo, se arrepiente, entonces siempre estará allí la mano de nuestro Señor para extender su compasión. Y su compasión se vio no en que él revocó la palabra, porque igual Acab debía pagar por lo que había hecho. Pero le dijo, pero no será en tu vida, no verás esto en tu vida. Todas estas cosas las verás, sucederán en el reinado de tu hijo. Entonces, así termina la historia, mostrándonos la compasión del Señor, bellamente mostrándonos la compasión de Dios. Así que terminamos diciendo, nunca lo olvide, cuando piensen acá, piensen en valentía. Cuando piensen acá, en Nabot, piensen en valentía. Cuando piensen en Nabot, piensen en alguien que no se vende. Piensa en alguien que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene valores y los defenderá y actuará bajo su conciencia, bajo ellos,
cuéstele lo que le cueste. Piense en él de esa manera y trate de emularlo. Cuando piense en Acab, piense en qué tan bajo nos puede llevar la codicia. Y es por eso que tenemos que trabajar con la codicia en nuestros corazones. La codicia nos hace buscar cosas que en realidad no necesitamos. La codicia nos hace envidiar lo que tiene nuestro prójimo, lo que tiene el otro. La codicia nos lleva a hacer cosas horribles, cosas tristes, cosas que ni siquiera tal vez hubiéramos pensado que podríamos llegar a hacer. Cuando piense en Elías, no solo piense en un hombre valiente que siempre tuvo la gallardía como Nabot de decir las cosas como eran, de decirle aún al rey las cosas en su cara y de confrontar a la gente con la verdad de la palabra de Dios, sino que piense también en cómo fue el portavoz para mostrarle acá la distancia a la que nos puede llevar la condenación del Señor. La distancia a la que nos puede llevar la condenación de Dios. Y en esa distancia deberíamos pensar siempre, hermano, que estemos siquiera considerando dar un paso lejos de lo que Él quiere para nosotros, del camino que Él nos dictó, del propósito que Él nos dictó. Siempre pensemos en la distancia a la que nos puede llevar la condenación del Señor. Y por último, no olvide nunca la amplitud de la compasión de nuestro Señor. Que así termina la historia, mostrando cómo a todo pecador que se arrepiente, a toda persona que vuelve a Él con corazón humillado, a toda persona que viene a Él con corazón sumisa, así hubiera sido lo más malo, lo peor, Dios está dispuesto a perdonarle. Dios está dispuesto a restaurarle y aún a aplazar sus juicios, aún a minimizar sus juicios, aún a hacer más livianos sus juicios. Pero el todo está en que así como acá, así sea lo último, así sean situaciones como estas que le tocó vivir a Él, volvamos nuestro rostro al Señor.